del debido proceso, la defensa adecuada, principio de legalidad, división de potestad, uno acusa, otro juzga. Entonces sí está implícita la presunción de inocencia, pero ahora está expresamente contenida. Sin embargo, todavía hay legislaciones muy interesantes. Hay códigos procesales, por ejemplo el del Distrito Federal, que aún sostiene: el que afirma tiene la obligación de probar, y el que niega envolviendo una afirmación también tiene la obligación de probar. Ahora tengo 5 meses que llegué al colegiado y vi que en algunas resoluciones decían eso. En el proyecto dije: me opongo a que se ponga esta situación en el proceso. ¿Cómo? Por Dios. Inapliquemos de inmediato esa disposición legal si tenemos un principio de presunción de inocencia. ¿Cómo? Si yo afirmo que yo no estuve, que soy inocente, yo tengo que demostrarlo. Todavía hay algunas consideraciones en donde se señala: si te negases a carear y a declarar, se presume tu culpabilidad. No, hombre, son garantías y derechos constitucionales. No declarar y no carearse. Ya está como ese dicho mexicano: el que calla otorga. No, a lo mejor lo hace por prudencia, ¿no? Pero no por otro contexto, otro sentido. Son una serie de reflexiones. ¿Cuál es el contexto propiamente dicho? Ustedes lo saben. El derecho tiene 3 vertientes en su estudio: como discurso filosófico, en su vertiente sociológica y como ciencia jurídica. Nosotros vamos a las escuelas, a las facultades, a las universidades y aprendemos ahí más o menos ciencia jurídica. Pero la filosofía y la sociología, el contexto ideológico, cómo repercute en las estructuras sociales, cómo se entiende en los países anglosajones. Los alumnos, antes de estudiar derecho, estudian filosofía y sociología jurídica. Si a alguien le gusta el derecho penal, nada más vean las fichas de Zizek, de muchos autores, como son filósofos, sociólogos, historiadores, abogados. Tener un contexto amplio del discurso jurídico, porque incide en las estructuras sociales. ¿Por qué y para qué de una reforma? Y dice el legislador: porque ese es un sistema inquisitorial, donde en este país quien tiene que demostrar la inocencia es el acusado, porque se presume su culpabilidad. Veía un proyecto en el colegiado donde se presumía la intención delictuosa, y yo le supliqué al joven proyectista que analizara que desde el año de 1984 se suprimió de nuestra legislación federal la presunción de intencionalidad. Nada más y nada menos que hace 30 años casi. Y por cierto, le regalo un código nuevo, actual. Tú puedes presumirse la intención. Sí. Ahora que veo a Francisco Olmedo, recuerdo que en una ocasión que vi un asunto que me pidió ver el magistrado, yo le decía: es que no puede ser posible porque nos estamos sustentando en una ley derogada. Y alguien me contestó, quien había hecho el proyecto de seguro, dice: ¿pero qué no ve que estoy aprendiendo? Yo dije: imagínense que en este momento se cae uno de nuestros hijos y rápidamente lo llevan a un hospital, y un médico, ¿verdad?, le pone una inyección de no sé qué y cae muerto nuestro hijo. Y decimos: ¿qué le pusiste? Y nos va a decir: no sé, estoy aprendiendo. ¿Sí? Yo digo: no es estoy aprendiendo. Muchos dicen: es que yo nunca he recibido un peso, Miguel Ángel, y no hables de corrupción generalizada. Dije: no, yo jamás he hablado de corrupción generalizada, ni lo digo yo, lo dicen los visitadores, los observadores.
Pero también hablan que hay dos corrupciones, la de recibir dinero y la de no estar preparado, el de la ignorancia. En 30 años no has recibido un peso, sí, pero tampoco has abierto un libro. Como que son épocas de reflexión. Como épocas así de un psicoanálisis. Como que es una época de sentarnos y decirnos, ¿qué está pasando en el derecho en nuestro país? ¿Qué se pretende? ¿Qué se quiere? Dice el presidente de la Corte de Costa Rica, estamos ante un enorme paradigma, como diría el ministro Silva Mesa. El problema es cultural. La metamorfosis es de carácter cultural. El cambio a la verdad y a la legalidad. Ese es el reto de nuestros países. El reto de nuestras naciones. Yo, por ejemplo, he ido a muchos países y en ninguno veo que el imputado no declare. De verdad, yo estoy sorprendido. Y aquí, la mayoría de los casos, el abogado dice, no declares, no digas. Y entonces yo digo, bueno, ¿y entonces de qué lo defienden? ¿O cómo lo defienden? Se lo va a declarar y dice, sí, le disparé porque él primero me disparó. Oiga, sí hice eso, pero por esto, por aquello, por esto más, por lo demás, por eso. Oiga, yo no estaba ahí, yo iba pasando, pero escucharlo. Desde luego, es un derecho a no incriminarse, a dar su versión de los hechos. Sino como yo alego una causa de exclusión del delito. Actuó en ausencia de conducta, en atipicidad, en una causa lícita, en una causa inculpable. ¿Cómo lo argumento? Como digo que estaba entre un error de prohibición, un error de tipo. ¿Qué hago argumento? O digo, como siempre he dicho, que él no estaba en el lugar de los hechos, y llevo a su mamá, a su abuelita, a su esposa, a sus hijas y a todo a decir que no estaba. Si el sustento del sistema acusatorio descansa en la prueba testimonial, en la prueba pericial. Una vez un perito me dijo, ¿por qué la prueba pericial no tiene valor probatorio pleno? Digo, no te enojes, será porque nunca han peritado en contra de su oferente. Nada más. Sí. Pues yo creo que dicen, para eso no te pagué, ¿no? Para que perites en mi contra. Y entonces dice, ese es el problema, que hemos dejado la carga de la prueba al acusado. Y eso no puede ser más. Hemos hecho que en la investigación el órgano de acusación tenga una enorme relevancia. ¿Qué acaso bajo el principio de inmediatez las primeras actuaciones no tienen mayor valor probatorio que las posteriores? Yo digo que es paradójico, ¿no? Yo soy juez, yo estoy viendo desahogar la prueba, los testimonios, las declaraciones, los careos, las periciales, y ya vi todo y digo, bueno, yo vi todo esto y ya sé, pero no les hago caso. Yo aquello que no vi porque fue primero y ahí sí vale. Entonces, no, eso nada más sirve para acusar, pero en el contradictorio es nada más la prueba que se desahoga ante tu potestad. Nada más ahí. ¿Y cómo vas a valorar la prueba? Con dos reglas. Con el principio de la lógica y la máxima de las experiencias. Y yo digo, pues eso está muy bien. Llegamos a la mayoría de edad, ¿no? Porque teníamos un código que nos decía, mira, esto sí vale, esto vale poquito, esto vale menos, esto más o menos, esto no tanto, esto más. O sea, espérate, código. El juez soy yo. Y yo voy a percibir
A lo mejor para mí basta un simple testimonio para tener convicción, un careo. ¿Por qué me dices que nada más esto tiene valor probatorio pleno y esto no? Dame la máxima de las experiencias que me ha dado la vida y mi etapa de juzgador. Y permíteme la construcción de la lógica. La lógica no es otro proceso que sino la expresión de las ideas. Pero hay lógica simple, hay lógica jurídica, hay lógica racional, hay lógica científica, que por cierto dicen que el mejor de los sentidos es el sentido común, y le digo, sí, ¿cómo no? ¿Y dónde está? Pues es el menos común. Construir. Ya teníamos una prueba indiciaria. Mira, no hay acusación, no hay confesión, no hay pericial, pero hay un hecho constatado, indicio. ¿Cómo llegas al hecho por constatar? La hipótesis por verificar, el dato por complementar o acerca de la responsabilidad. Emplea tu lógica bajo la estructura racional, hermenéuticamente con sustento en la ciencia jurídica. Eso es incuestionable que el legislador se pelea mucho, ¿no? Yo veía, por ejemplo, este delito de encubrimiento por receptación, tener un vehículo robado, a sabiendas que ha robado, sin haber participado en él. Bueno, es una forma encubierta de criminalizar el propio robo. ¿Por qué? Porque no hay nadie que diga, él se lo robó. Pero si se lo robaron hace 15 minutos y a los 15 minutos se detiene a la persona a bordo del vehículo con esta ganzúa para abrir, va en directo a la unidad, ¿sí? Pues entonces, ¿quién se lo robó? Dicen, bueno, como no hay imputación directa, entonces que sea un encubrimiento por receptación. ¿Por qué? Porque debe de haber alguien que diga, tú fuiste. Dicen, bueno, no es para tanto. Desarrollen esa propia estructura de la lógica racional, de la lógica jurídica. La presunción de inocencia incuestionablemente viene a ser un paradigma y una nueva redimensión. La Corte se está pronunciando en este asunto que les comentaba a ustedes de una manera muy interesante. Por ejemplo, vean ustedes esta tesis que acaba de salir. Delitos del orden militar, el artículo 102 del Código de Justicia Militar, al prever que la intención delictuosa se presume, salvo prueba en contrario, vulnera el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de tratamiento del imputado. No tiene mucho esto, hace 5 veces. Si este delito prevé la intención delictuosa que se va a presumir, salvo prueba en contrario, pues es evidente que no se le da trato de inocente, porque este delito permite presumir la intencionalidad de un delito durante todo el proceso penal, lo que implica de facto una equiparación entre imputado y culpable, aún antes del dictado de una sentencia emitida con respecto a su culpabilidad. Por eso regla de tratamiento. No tan solo es un derecho fundamental, sino siempre es una regla de tratamiento procesal. Y en la orden de aprehensión, en la resolución de plazo o vinculación procesal, en la sentencia de primera y segunda instancia, incluso algunos sostienen en el propio juicio de amparo, debe de preservarse, ¿sí?, como regla de tratamiento, la inocencia del acusado. Y por eso se hace ese señalamiento. Oye, si la prueba está viciada, entonces no es factible. Pero veamos qué es lo que nos ha dicho la Corte en estos días, en una forma interesante, en una forma destacada para reflexionar, para analizar y para pensar. Bueno, se escinde la prueba viciada, pero debe de valorarse el restante material probatorio. ¿Cómo se llama estas teorías en el mundo?
la fuente independiente, el vínculo atenuado. La Corte acaba de resolver en una ejecutoria que no constituyó tesis, pero que la están invocando mucho los abogados en este país en este momento, la primera sala. Si el reconocimiento del imputado se hace a través de la Cámara de Gesell en la averiguación previa, es viciada y no tiene ningún valor probatorio. Y hay dos ideas. Unos que dicen que si está viciado, entonces está viciado todo. Otros dicen, bueno, no todo. Está viciada su declaración y todas sus declaraciones. Y otros dicen, no, está viciada nada más esa declaración. Pero ¿qué tal si ante el juez, ya con su abogado, ya enterado, ya todo, dijo, sí, yo hice este delito? Entonces, ya hay un vínculo independiente. Platicaba con el fiscal alemán un caso paradigmático que se acaba de resolver. Vean cómo se resolvería en México. Secuestran a un niño de 7 años. La policía rápidamente investiga, llega y detiene a una persona. Está la firme convicción que esa persona ha participado en el secuestro. Y le dice al jefe de la policía, ¿dónde está el niño? El niño está enfermo, necesita medicamentos, ya tiene 3 días, ¿sí?, privado de su libertad. Y dice, no sé dónde está. Yo sí participé, di unas informaciones, pero no sé a dónde se lo llevaron. Dice, dime, el niño está en peligro. Bueno, si no me quieres decirlo a mí, que vengan mis amigos, y a él sí los va a decir. Y vieron 2 tipos como de 2 metros, 160 kilogramos de peso, y los vio y dijo, ya recordé dónde. Y van allá a la cabaña junto al lago, ¿y qué creen? El niño estaba muerto. Eso es verídico, no crean que es ficción. Procesan al culpado en juicio oral. Ante el juez, el señor dice, sí, yo participé, yo hice esto, aquello, sabía que se lo iban a llevar allá, y etc. Pero la defensa sostiene algo. ¿Sí? En la etapa de investigación, fue coaccionado y se vulneró en su perjuicio el Tratado de Estambul, que prohíbe la tortura psicológica. Y por lo tanto es nulo todo el proceso. Pero ¿cómo resolvió la Corte Constitucional en Estados Unidos, en Alemania? La Corte dijo, pues sí, es nulo su declaración cuando él dijo dónde estaba. Es inconcluso. Pero aquí hay una fuente independiente. Bajo un marco constitucional, en otra instancia, asistido en tutela judicial, pública y transparentemente, él confesó. Por lo tanto, él es culpable. ¿Y qué hizo la defensa? Sí, vas a ver. Y se fue a la Corte Europea de Derechos Humanos. ¿Y qué dijo la Corte Europea de Derechos Humanos? Mira, respecto a tu decisión de culpabilidad, es de carácter doméstico. Pero si hay una violación a los derechos humanos, porque se violentó a este hombre con tortura psicológica. Por lo tanto, te condenamos, gobierno o Estado alemán, a que lo indemnices con 50,000 euros y que proceses a ese jefe de la policía. ¿Por qué? Por el delito que cometió. Y fue procesado, sentenciado. Desde luego se conmutó la pena, pero fue destituido, ¿sí?, de su cargo de policía, que nunca jamás podrá volver a ocupar. ¿Y qué dijo la Corte Europea? Nunca jamás, en aras de privilegiar o salvaguardar un derecho humano, se puede vulnerar otro derecho humano. ¿Cuándo pensaremos así nosotros? ¿Qué vertiente quieren ocupar? ¿La teoría del fruto del árbol envenenado? ¿O como se plantea,
el descubrimiento de los vínculos atenuados, ¿sí? O otro tipo de argumentos que se han empleado para decir no todo puede ser nulo, no todo. Si de alguna forma es factible otro extremo, está bien, ante la Cámara de Hessel lo identificó, pero ya después, al tenerlo en el proceso, en el careo lo vuelve a identificar, o en la diligencia lo imputa directamente. Yo veo que hay en muchos artículos de los códigos ejecutivos algo que señala: a fin de proteger y tutelar a la víctima del delito, este puede reconocerlo sin que aquel lo vea. Entonces yo creo que hay que aplicar esas disposiciones legales conforme a la ley de víctimas. ¿Cómo armonizar estos derechos o estos intereses? ¿Cómo? Ayer discutimos en la sesión, bueno, no discutimos, es mentira. Ayer hizo 8 días que presenté un asunto a la sesión. Una persona fue condenada en el 94, en definitiva, segunda instancia, a 3 años 8 meses por portar un arma de fuego. Pero también tenía un proceso y sentencia por secuestro a muchos años. Y presenta su demanda como el 20 y tantos de abril, de amparo directo. Y el auto de presencia dice: ¿qué crees? Conforme al 17 de la nueva ley de amparo, en relación al tercer transitorio y quinto, es extemporáneo, porque ya transcurrieron los 8 años que tuviste para interponer tu demanda de amparo, porque la estás presentando bajo la vigencia de esta ley. Te pasas con 1 año y ya son 9, así es que se desecha por consentir tácitamente. Y nosotros presentamos un proyecto. Pues vamos a analizar qué es un debido proceso, qué es tutela judicial, qué es un recurso efectivo, qué es la prohibición de retroactividad de la norma y en qué consiste el principio de progresividad en los derechos humanos. ¿Y cuál debe ser la mejor interpretación? ¿Hay marco constitucional o tenemos que hacer marco convencional? En síntesis, ¿cuál es la propuesta? Pues que no le puedo aplicar una norma que no regía en el momento en el que él tenía expedito un derecho de acudir al juicio de amparo cuando no había plazo alguno. Así simple, ¿eh? No es tan simple, porque son como 20 y tantas hojas del estudio y hay tesis, pero bueno, por mayoría. En muchos tribunales del país se están desechando estas demandas, incluso el de los 15 días en la formal prisión. El día de hoy he listado el mismo tratamiento a uno de 15 días de una formal prisión antes de la entrada en vigor de la ley. ¿Qué opinan? Dicen que ahora la víctima ofendida del delito puede interponer amparo directo en contra de la sentencia de segunda instancia absolutoria. La pregunta es: ¿debe de agotar principio de definitividad? Esto es, ¿debió de haberse conformado en contra de la sentencia de primera instancia que también había absuelto? La suplencia de la queja en favor de la víctima ofendida del delito también debe de operar para la persona moral. Hagan de cuenta que el barrendero le roba una computadora a Televisa. ¿Debe suplirse la deficiencia de la queja a Televisa en su concepto de violación o en su concepto de agravio? Pues son muchos temas. Ahora lo más interesante es que se acabaron los caminos. Ahora lo interesante es que estamos rediseñando nuevos caminos.
El contexto de la propia presunción de inocencia es un tema de mucho debate. Es un tema de análisis, sus alcances, en un debido proceso, en una defensa adecuada. Su contexto sobre la propia prueba ilícita, en la armonización del respeto irrestricto de los derechos humanos. Hoy la Corte está debatiendo como si fueran dos cortes, ¿verdad? La primera Corte, en el tribunal en el que yo trabajo, y le aplicó una tesis de jurisprudencia, en donde decía que no había suplencia de la queja a favor de la víctima del delito. Pero otro tribunal en otra parte del país inaplicó otra jurisprudencia, y la segunda sala dijo que no se puede inaplicar por los tribunales colegiados la jurisprudencia, que hay un proceso que solamente la Corte puede hacerlo. Y la primera sala dijo, muy bien hecho. Y la primera sala dice que la norma que rige bajo convencionalidad es el tratado y la Constitución. Y la segunda sala dice que es sobre la Constitución nada. Se empieza a debatir, tal vez hoy o la próxima semana, el tema del arraigo. ¿Es inconvencional? Bueno, no habría ningún problema si se analiza nada más el 133 del Código Adjetivo Federal. Pero en vacatio legis ahora está establecido en delincuencia organizada en norma constitucional. ¿Puede haber norma constitucional inconvencional? ¿O debe pasar la perspectiva en donde se sostiene que no debe de haber control difuso de la Constitución? El control difuso es que todos los jueces de esta nación, si bien es cierto no pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma, sí pueden dejarla de aplicar. ¿Y saben dónde está la fuerza? En los argumentos de las partes litigantes. Espero que no digan, y súpleme la deficiencia en el principio de convencionalidad. No, bueno. La fuerza de la interpretación judicial es la fuerza del argumento de los operadores del derecho. Ellos son quienes dan las pautas conducentes para poder desentrañar muchos contenidos en una enorme corresponsabilidad. La responsabilidad es absolutamente de todos. Preguntas comunes y constantes que me hacen: ¿y usted cree que pueda operar, o crees que pueda operar un sistema acusatorio con la policía que tenemos, con el fiscal, con el juez, con el defensor, con el magistrado, con la sociedad, con los medios de difusión que existen? Y digo, pues esto se me hace como un tratamiento psiquiátrico psicológico. Siempre le estamos echando la culpa a otro. Yo litigué 17 años, llevé muchos divorcios. Yo nunca escuché que un esposo dijera: por mi culpa nos vamos a divorciar. No, por culpa de este, no, por culpa de esta. Y ahí está. Les digo que sería para mí así interesante que algún día llegara un litigante. Digo, sería mucho aspirar a una esposa, una madre, una hija, que me dijeran: oiga, si es culpable mi defendido o mi esposo. Yo lo único que digo es que pues la pena no es justa, o el que no le den un beneficio, o el que no le hayan permitido esto. No, todavía no. Aún todavía a ultranza, es decir, es inocente. ¿Por qué es inocente? Está bien. A lo mejor yo haré lo mismo, exactamente. ¿Sí? Pero son contextos culturales. Son contextos que estigman mucho en muchos de los sentidos. Por eso es el reto. El reto de estos contextos culturales. El último viaje a Perú, con el guía que iba con él, con mi familia, le preguntaba: oye, ¿cómo va el sistema acusatorio aquí en Perú? Porque aparte de licenciado en turismo, es licenciado en Derecho. Me dijo: no, hombre, pues una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace.
Y es más, si van a Chile les van a decir lo mismo, y si van a Colombia igual, a Perú lo mismo. O sea, por cierto, hay un curso de litigación oral que hay algunos chilenos que dan la clase. Bueno, yo he estado en Chile muchas veces. Dice, todo el mundo se echa la culpa de todo. Si yo recuerdo, me dijo este guía, ¿verdad?, que mi profesor una vez nos platicó una anécdota, una historia. Se empezó a incendiar la selva. El incendio era voraz, devastador. Los animales, para salvarse, cruzaron el río. Y estando ya del otro lado, donde estaban a salvo, el gran río, me imagino el Amazonas, una cosa de estas, empezaron a pasar listos. La jirafa, de modo que no me vean, el rinoceronte, el león, el chango, esto, todo, presente, presente. Y alguien gritó, el picaflor. En México le decimos el colibrí. No está. Ya le iban a borrar cuando de repente de entre las llamas sale el animalito este. En su piquito este largo, ¿verdad? Toma un poquito de agua, regresa y lo vacía el incendio y va y viene, y hasta que por fin desfallece, lo sacan y le dice el león, su enorme majestad. Por león póngale a quien quieran, a quien desee. ¿Qué estás idiota, imbécil, tarado, estúpido? ¿Cómo crees que con tu insignificante y miserable menos de una gota de agua ibas a apagar el fuego? Y dijo, oh, su gran majestad, pónganle el nombre que quieran. Ni estoy loco, ni idiota, ni tarado, ni imbécil, ni enloquecido. Yo nada más estaba haciendo lo que a mí me parecía. Nada más. Y entonces es una interesante reflexión, ¿no? En otra plática que me inviten, les platico en qué termina la historia. Si se las digo ahorita, pues entonces ya no me invitarán otra vez. Yo creo que implica una labor conjuntada. Hay muchos principios muy interesantes. El propio perspectiva en los propios derechos humanos. ¿De verdad podríamos nosotros hacer una reflexión y estimar que nada sobre la Constitución? ¿O forzosamente someternos a un tratado? Todo debe de ser resuelto bajo un principio de convencionalidad, o muchas veces la norma doméstica nos da la respuesta, sin necesidad de hacer convencionalidad. Pues es un tema de interpretación finalmente. ¿Es cierto que el 133 da supremacía constitucional? ¿Es cierto que los países preservan su soberanía? A mí me enseñan todavía la doctrina Estrada en Derecho Internacional Público, que respeta entre los individuos como entre las naciones. ¿Es la paz? ¿O conformamos un contexto internacional o mundial bajo una nueva perspectiva? Es cierto que es mediático y que existe todos los asuntos que ha visto la Corte Interamericana, en el caso Radilla, Campo Algodonero, Montiel, etcétera, etcétera, pasaron sobre el tamiz del juicio de amparo directo en México. Todos. Todos. ¿En qué contexto están esas condenas? Un derecho fundamental, algo que es inherente, inmerso en el individuo, su inocencia. Una regla de tratamiento siempre es inocente procesalmente, y al momento de valorar la prueba, bajo este principio de presunción de inocencia. ¿Sí? O indubio pro reo, como se ha dicho, o lo más benéfico. Pruebas lícitas y su propio acotamiento. Aquí están las últimas tesis de la Corte, que se me hacen interesantísimas en muchos de los sentidos, cuando nos habla de los efectos corruptores en el proceso, sus diferencias con la regla de exclusión de la prueba ilícitamente obtenida. Pruebas ilícitas, las pruebas obtenidas directa o indirectamente violando derechos fundamentales.
no surten efecto alguno, dice la primera sala. Nosotros hemos establecido esto, que toda prueba obtenida directa o indirectamente violando derechos fundamentales no surtirá efecto alguno. Asimismo, ha establecido que la ineficacia de la prueba no solo afecta a las pruebas obtenidas directamente del acto constitutivo de la violación de un derecho fundamental, sino también a las adquiridas a partir o a resultas de aquellas, aunque en su consecución se han cumplido todos los requisitos constitucionales. Tanto unas como otras han sido conseguidas gracias a la violación de un derecho fundamental, las primeras de forma directa y las segundas de modo indirecto, por lo que, en pura lógica, no pueden ser utilizadas en el proceso penal. A esta cuestión se le conoce como la regla de exclusión de la prueba ilícita obtenida, la cual tiene como objeto eliminar del caudal probatorio aquellas pruebas que hayan sido obtenidas contraviniendo las normas constitucionales, para que, sin embargo, no afecte la validez del proceso, ya que el juez podrá valorar el resto de pruebas no afectadas, ya sea en ese momento procesal o en una futura reposición del procedimiento. Por el contrario, cuando el juez advierta la actualización de los supuestos que actualizan el efecto corruptor del proceso penal, de acuerdo a lo establecido por esta sala, no podrá pronunciarse sobre la culpabilidad o responsabilidad penal del acusado, ya que el actuar de la autoridad ha provocado condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria que conllevan la falta de fiabilidad de todo el material probatorio, viciando tanto el procedimiento en sí mismo como sus resultados, por lo que procede decretar la libertad del acusado. Esto es, no hay fuente independiente, no hay vínculo atenuado, no hay descubrimiento adherente, no hay absolutamente nada. El efecto corruptor vició todo el proceso. Si es o no culpable, eso no sabemos. Pero no puede sostenerse en un Estado democrático de derecho la culpabilidad de una persona si las pruebas obtenidas han viciado el debido proceso y tienen un efecto corruptor completísimo. Esto es como la metástasis del cáncer. Todo el cuerpo está lleno de cáncer. Y por eso la primera sala dijo, sí, se violó la presunción de inocencia, la defensa adecuada y el debido proceso. No sé si se comparta o no se comparta, porque habrá otras personas que válidamente digan, ¿y la víctima y el ofendido del delito? ¿Ellos qué? Ellos también tienen un derecho. Habrá otros que digan, el derecho no está menoscabado, el sancionado no es la víctima el ofendido del delito, es el propio Estado, que no pudo preservar ni para uno ni para el otro su dignidad en un debido proceso. Y por eso algunos ministros decían, bueno, pues que se valore lo que resta, y otros dijeron, ¿y para qué? Si ya está, oye, pues ve, ya está todo viciado, ¿qué va a valorar? Sí. Son algunos cuestionamientos que nos implican una enorme reflexión. El propio contexto contenido de los derechos humanos. Yo les puse 3 ejemplos, podría poner 5 o 6 en estos 4 meses que llevo en el colegiado. Ya asumí posición, ya he establecido criterio, o bien en tesis o en tema de disenso, tratando de tener estos aspectos en aquellos extremos que la Corte ha dicho. Efecto corruptor, pruebas ilícitas obtenidas indebidamente, la Cámara de Gesell, ¿verdad? La declaración del imputado, confesoria ante el Ministerio Público sin asistencia de un licenciado en Derecho. ¿Es que acaso no fue la práctica en este país durante décadas de que el Ministerio Público ponía a una persona de confianza que a veces no sabía ni leer ni escribir?
o a la mamá o al papá con el primero o segundo año de secundaria. Y no dice, es que la Constitución dice que podrá nombrar persona de confianza. Sí, pero la fracción segunda del 20 dice que la confesión solamente es ante el juez en presencia de su defensor. Y una cuestión es defender, asistir por una persona, y otra es la diligencia máxima de reconocimiento de culpabilidad. Y esa solamente es con un licenciado en Derecho previa asesoría jurídica. Oye, ¿qué está pasando? Que esto y que el otro. Sí. Hay partos con dolor. Y con mucho dolor. No creo que todavía hayan inventado uno con pasándola bien. Por el contrario, de manera natural son de mucho dolor. Son muchas reflexiones, no tengo respuestas. Por lo menos asumo los roles que como magistrado me corresponden, como profesor también, como académico. Pero más que otra cosa es invitarlos a reflexionar, a asumir su rol de responsabilidades. El mundo de los derechos y de las responsabilidades. El mundo de los derechos humanos. El primer derecho humano, el derecho a pensar, que es una obligación. El derecho a nuestras libertades deambulatorias, para escribir, para expresar, para viajar, para caminar, para tener una familia, salud, vivienda, etcétera, etcétera. A mí me gusta más el tercero de los derechos. Que cada quien tenga la potestad racional de decidir sobre su propio destino. Ese es hermosísimo. Luego los alumnos me dicen, maestro, ¿de qué escribo? Le digo, si tú vas a escribir, tú vas a hacer la tesis, escribe de lo que más sabes, de lo que más dominas, de lo que más estás implicado. Si no quieres que te haga pedazos el jurado. Le digo que hay alumnos que me dicen, oiga maestro, ¿y usted cree que fulanita me convenga de novia o de esposa? Digo, pues deja ver, ¿no? A ver si te conviene. Pues es tu pareja esto. En muchas partes del mundo se forma a los niños, a los adolescentes, a dos tomas de decisión. La profesión a la que se van a dedicar, el oficio, la actividad, para que luego digan, yo no quería hacer eso, yo quería hacer esto otro, para que me obligaron, que esto y que lo demás. Y la pareja con la que van a vivir toda la vida. Para que no digan, yo ni la conocía, pues ya ven que ni comía nada, y ni pedía nada, y ahora como ¿qué? Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la estabilidad, el poderío y la fuerza de un país se centra en su sociedad, en la célula más importante, su familia. Ese es el bastión de una sociedad. Esa es la fuerza de una sociedad, de un país. ¿Sí? Entonces, reflexionemos. ¿Para qué sirve el derecho? ¿Para qué? Algunos dicen, para que la persona, para que el individuo, diría Ferraioli, consiga sus objetivos finales de la vida, ser feliz. Pero, por ejemplo, habría una corriente alemán, Jacobs diría, para ejercer control social, en donde lo más importante sea el Estado y las estructuras sociales, y que haya un derecho de excepción y un derecho penal contra el enemigo, como dice la Constitución política, un derecho de acotamiento para la delincuencia organizada. Parecen ser discursos lógicos, ¿no? Tal parece que son discursos lógicos. Pero redimensionar estos aspectos, estos propios sentidos. Debido proceso, legalidad, presunción de inocencia, defensa adecuada, nem bis in idem, la prohibición de retroactividad de las normas, no reformar imperios,
tutela judicial efectiva, imparcialidad judicial, una serie de acotamientos y de principios propiamente establecidos. Nos corresponde una época de análisis, una época de reflexión, una época de redimensionar. Platicaba con Elías, no sé, hace 2 o 3 años, presenté un examen en algún lugar de España de algo que no me acuerdo de qué fue, y quien me examinaba en el jurado me decía que tal parece que no se ha entendido, porque mi tesis era sobre presunción de inocencia. ¿En qué consiste un sistema acusatorio? Que en México lo que hemos hecho es verbalizar el sistema inquisitorial, con los mismos vicios, la misma problemática, el mismo contexto, nada más verbalizar. Creo que podríamos sustentar muchos aspectos. Yo no entendería el derecho sin justicia y la justicia sin derecho. Yo no creo lo que dicen que pueda estar en contradicción. En la licenciatura les preguntan a los alumnos: si está en contradicción del derecho a la justicia, ¿por qué optas? Y el alumno dice: por la justicia. Y dicen: bravo, ya estás listo. Tu título. Preguntémosles a los operadores de los sistemas en el país, y muchos todavía dirían por el derecho. ¿Eso estará cierto? Yo creo que no. Uno está íncito en el otro. Es como: ¿qué quieres salvar? ¿Tu cuerpo o tu alma? Oye, pues las dos cosas, ¿no? O sea, Kelsen hace un ejemplo extraordinario. Dice: el piano, que dices que la justicia está en la cada quien lo que es suyo. Imagínate que una joven preciosa en la ciudad de León es pretendida por los casaderos más poderosos, más ricos, más estudiados de la realeza, de la burocracia, de la aristocracia de la ciudad de León, preparados y estudiados en Europa y en Estados Unidos, que tienen muchas cualidades, aptitudes y habilidades, entre otras una gran ética, una gran moral, son fieles. Y entonces le preguntarían a la joven: ¿a quién eliges? Y la joven diría: ¿se puede con los dos? Y el derecho le va a decir: no, porque el matrimonio es la unión de dos personas. Ya ven que ya no es tanto del varón y la mujer, no, dos personas, nada más dos. Y entonces va a elegir uno de los dos, y dice Kelsen: ¿en qué quedamos el piano? El no elegido va a decir: ¿eso es justo? Entonces, ¿dónde está lo que a mí me corresponde? Habrá que redimensionar las propias estructuras en la ideología. Yo hago algunos cuestionamientos sobre la enseñanza propia del derecho. A veces creo que algunos maestros exageraron y me enseñaron el derecho como cuando me enseñaron el catecismo, a repetir y de memoria. ¿Dónde está la potestad racional? Hoy en día las corrientes modernas de derechos humanos dicen que el derecho no está en la ley, sino en la interpretación de esa ley. Y que cada sentencia es la creación de la norma particularizada que tiene incita a la justicia. Cada concepto de violación, cada concepto de agravio, cada argumento y cada legal. Yo he visto en muchos países que lo que aparentemente no tiene ni la más mínima defensa, así que, pero de plano que decimos: ese es imposible, logran un absoluto. Y nadie me lo va a comentar, yo lo vi como en Colombia llegó el defensor y dijo: su señoría, vengo a avisarle que el defensor asignado a este caso, que llevaba el asunto, acaba de tener un preinfarto y se lo llevaron al hospital. Y el juez le dijo: ¿y usted dónde trabaja? Dijo: pues también en la defensoría. ¿Y de qué? De defensor. Dijo: pues siéntese y defiende el caso. Y dijo: ¿y cómo lo voy a defender si no lo conozco? Y dice: ¿y cómo lo voy a juzgar yo si tampoco lo conozco?
Ahí está la carpeta de investigación. Además, usted va en segundo lugar, va a escuchar la acusación. Puede hablar con su cliente. Y he visto una de las defensas más hermosas jamás vistas. Logró la absolución de su cliente en una precisión extraordinaria. Desde luego no le dijo, quédate callado, no digas nada, y que estabas en otro lado, y que ganabas, que no es cierto, y que te cargaron esto y que no. Habrá que seguir reflexionando. Yo a los alumnos del doctorado les digo, y no me conteste ahorita, si quiere antes de irnos en el último viaje, llame por teléfono y me diga, antes de irme, pienso que el derecho es esto y sirve para esto. El sistema acusatorio, la nueva ley de amparo, los derechos humanos, una 10ª época, una nueva forma de pensar, decir y hacer, implica el talento, el intelecto, implica la reflexión, implica la sensibilidad de cada uno de nosotros en un compromiso, en una corresponsabilidad para sustentar un país cuya base y cuya estructura sea la justicia. Agradezco con todo el sentimiento profundo del ser humano y que me hayan podido escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de darle el reconocimiento que se merece al magistrado Miguel Ángel Aguilar López, les recuerdo que el próximo 25 de junio tenemos una conferencia a las 5 de la tarde, violencia intrafamiliar por la maestra Fátima Rostro, de Derechos